Saludos, estimados estudiantes. Este es el primer video del tema manejo de memoria. Vamos a ver la agenda. En el caso de este primer video vamos a ver el acceso a la base de datos. Primero vamos a hacer un repaso de la arquitectura de 3 niveles del sistema de base de datos según ANSI Spark. Vemos, por ejemplo, el nivel externo es aquel que ven los usuarios finales, es decir, las aplicaciones, bien sea aplicaciones móviles, de escritorio, aplicaciones web, los cajeros, qué es lo que pueden ellos ver de la base de datos. Después tenemos el esquema lógico, que es aquel donde vemos las tablas. Aquí podemos, por ejemplo, ver el modelo lógico de la base de datos, por ejemplo, el modelo relacional. La idea de la independencia lógica es que podamos cambiar este esquema lógico y que no se vea afectado el esquema de vistas. Es decir, podemos a lo mejor agregar columnas en una tabla o cambiar tipos de datos y esto no va a afectar el esquema de vistas. Después tenemos el esquema físico, que es cómo realmente se almacenan los datos en disco. Qué tipos de archivos utilizamos, cuál es la organización de esos archivos, y la independencia física me dice que puedo cambiar el sistema de archivos, la organización de los archivos, el nombre de los archivos, y eso no debiera afectarme el esquema lógico, es decir, yo debiera poder seguir viendo las tablas tal cual como existen. Por último tenemos los datos como tal, que son los elementos de datos almacenados en el disco duro asociados a ese esquema físico. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema manejador que van a estar involucrados en el manejo de memoria? Tenemos en primera medida el gestor de memoria intermedia, luego tenemos el gestor de archivos y por último el archivo de datos e índice en lo que es el almacenamiento en disco. Vamos a repasar primero la jerarquía de memorias. Esto es un repaso de lo que ustedes ya han visto en otras materias como organización del computador y sistema operativo. En primer lugar tenemos los registros del CPU, que son aquellos espacios de memoria muy pequeños que están más cercanos al procesador. Luego de eso tenemos los diferentes niveles de caché, L1, L2 y L3. Después de eso, memoria principal. Luego la memoria flash, los discos duros o discos magnéticos, los discos ópticos o memorias extraíbles y los sistemas de archivo distribuido y servicios web. Una clasificación de esta jerarquía de memoria pudiera ser que lo que va de memoria flash hacia arriba se refiere al almacenamiento principal. Fíjense, todo esto está en la tarjeta madre y mientras más arriba está más cerca del procesador. Y la parte de abajo pudiéramos decir que es el almacenamiento secundario, que está fuera de la tarjeta madre. Pero además de eso podemos decir que el almacenamiento principal es volátil, es decir, que cuando apago el computador pierdo los datos que están ahí almacenados, cuando ya no tiene energía. Y el de abajo es no volátil, es decir, que aunque apague el computador, esa información se va a mantener ahí. ¿Qué tenemos acá? Que mientras más arriba de la pirámide, mayor es el costo de ese almacenamiento, pero también mayor es la velocidad. Entonces, viéndolo de otro punto de vista, tenemos aquí el tamaño y el costo. Fíjense que los registros, la caché y la RAM son más pequeños y son más costosos. Y el disco duro o el disco óptico y el almacenamiento externo, como la nube, tienen tamaños que van del orden de los terabytes, los petabytes, y cada vez va agrandándose este tamaño, lo que los hace más accesibles o mucho más baratos. Pero su velocidad es menor. Entonces, ¿qué tenemos? El sistema manejador de base de datos, para que pueda ser accedido por el procesador, tiene que estar en memoria principal. Y la base de datos, los datos que están almacenados, están en memoria secundaria. ¿Qué es el acceso a la base de datos? Es que los datos que están en la base de datos sean llevados a memoria principal. Entonces, primero el sistema manejador decide cuál registro almacenado necesita
y si no está en memoria principal, le hace una solicitud al manejador de archivos. El manejador de archivos verifica cuál página o bloque del disco contiene el registro y lo solicita al manejador de disco. El manejador de disco determina la posición física de la página solicitada en el disco y realiza la operación de entrada-salida necesaria. Luego de esto, entonces, los datos son enviados al manejador de disco y este a su vez envía la página completa donde está el registro al manejador de archivos, quien lo envía a su vez al sistema manejador de base de datos como un conjunto de registros. Y así se lleva un bloque de disco a memoria principal en un marco de página. El manejador de disco es un componente del sistema operativo subyacente, encargado de todas las operaciones físicas de entrada-salida, y muestra el disco como una colección lógica de conjuntos de páginas o segmentos. ¿Qué es un segmento de páginas? Se compone de un grupo de páginas de tamaño fijo en kilobytes. Posee un identificador único de página. Cada página se identifica mediante un número de páginas únicas dentro del disco. Los segmentos no tienen páginas en común, es decir, no se solapan, y el manejador se encargará de la correspondencia entre el número de páginas y direcciones físicas del disco. ¿Qué operaciones realiza el manejador de disco? Leer la página P del segmento o conjunto C, reemplazar la página P del conjunto de páginas C, añadir varias páginas nuevas al conjunto de páginas C y eliminar una página P del conjunto de páginas C. El manejador de archivos permite que el sistema manejador de base de datos perciba al disco como un conjunto de archivos almacenados, es decir, hace la correspondencia entre un archivo y un conjunto de páginas. Administra los registros almacenados en la base de datos, permite al sistema manejador de base de datos olvidarse de los detalles de entrada-salida de páginas y pensar en términos de archivos y registros almacenados. Entonces, un conjunto de páginas contiene uno o más archivos. Un archivo posee un identificador único dentro del disco y cada registro dentro del archivo posee un identificador relativo único dentro del archivo. La unión del identificador de archivo con el identificador de registro hace que cada registro pueda ser identificado de manera unívoca. Las operaciones: leer el registro almacenado R del archivo almacenado A, reemplazar el registro almacenado R dentro del archivo almacenado A, añadir al archivo un nuevo registro y devolver el identificador de registro del registro, eliminar el registro almacenado R del archivo almacenado A, crear un nuevo archivo almacenado y destruir el archivo almacenado con identificador A. Entonces, hasta el momento pudimos cumplir con el objetivo, conocer cómo el sistema manejador de base de datos recupera los datos almacenados. Muchas gracias.